El poderoso caballo negro se desplomó de rodillas en medio de la subasta, sus ojos desesperados clavados en Esperanza, mientras un silencio sepulcral inundaba la sala. Nadie podía imaginar que este acto desgarrador no solo detendría la venta, sino que revelaría una conexión tan profunda que haría llorar hasta al más insensible de los presentes. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. La lluvia caía sin cesar sobre los establos de Hacienda Miranda, un lugar que alguna vez había sido sinónimo de prestigio y tradición ecuestre. El agua golpeaba el techo de madera, creando una melodía melancólica que parecía acompañar el estado de ánimo de Esperanza, una joven de 23 años que se encontraba sentada sobre un fardo de heno, observando con tristeza a un imponente caballo negro llamado Tormenta. Tormenta no era un caballo cualquiera. Con su pelaje negro azabache que brillaba incluso en la penumbra del establo, una altura imponente y unos ojos profundos que parecían contener toda la sabiduría del mundo, este pura sangre español había sido la joya de la hacienda durante años. Su porte elegante y su temperamento noble lo habían convertido en el favorito de todos, especialmente de don Alberto Miranda, el abuelo de Esperanza y propietario de la hacienda. «Solo nos quedan 3 días, Tormenta», susurró Esperanza mientras acariciaba el cuello del animal. 3 días, y luego te llevarán a la subasta. El caballo, como si entendiera cada palabra, acercó su hocico al rostro de la joven y resopló suavemente. Esperanza sintió el cálido aliento del animal en su mejilla y no pudo contener las lágrimas que llevaba horas intentando reprimir. La situación de la hacienda Miranda era desesperada. Tras la repentina muerte de don Alberto, 6 meses atrás, la familia había descubierto que el patrimonio estaba ahogado en deudas. El viejo hacendado, en un intento por mantener la gloria pasada de la propiedad, había solicitado préstamos que nunca pudo pagar. Ahora, los acreedores exigían lo que les correspondía, y la familia se veía obligada a vender casi todo, incluido Tormenta, el último de los valiosos caballos de pura raza que quedaban en la hacienda. ¿Sigues aquí, hija? La voz de Ramón, el padre de Esperanza, resonó en el establo. El hombre, cuyo rostro mostraba los signos del cansancio y la preocupación, se acercó lentamente. Deberías entrar a la casa. Esta humedad no te hace bien. Esperanza se limpió rápidamente las lágrimas. No puedo dejarlo, papá. No así. Tormenta ha sido parte de nuestra familia desde que nació. No es justo que termine en manos de cualquier extraño que tenga suficiente dinero para comprarlo. Ramón suspiró profundamente mientras observaba al majestuoso animal. Él también sentía un nudo en la garganta cada vez que pensaba en la subasta. Tormenta había sido el orgullo de su padre, un caballo criado con amor y dedicación, entrenado personalmente por don Alberto, hasta convertirlo en uno de los ejemplares más admirados de la región. Lo sé, hija, lo sé. Ramón colocó una mano sobre el hombro de Esperanza. Pero no tenemos opción. Las deudas son demasiadas. Si no vendemos a Tormenta y el resto de los bienes, perderemos la hacienda completa. Esperanza sabía que su padre tenía razón, pero eso no hacía que el dolor fuera menor. Había crecido junto a Tormenta, aprendiendo a montar sobre su lomo, compartiendo momentos de alegría y tristeza. El caballo había sido su confidente silencioso, su compañero más fiel durante toda su vida. ¿Y si intentamos una vez más con el banco?, preguntó Esperanza, aunque en el fondo sabía que era inútil. Tal vez podríamos conseguir una prórroga, mostrarles que la hacienda puede ser rentable de nuevo con un poco más de tiempo. Ramón negó con la cabeza. Ya lo intentamos todo, Esperanza. Los bancos no quieren saber nada de nosotros, y los inversores solo están interesados en comprar la tierra
para construir urbanizaciones. La subasta es nuestra única salida para pagar las deudas y conservar al menos una parte de la hacienda. El silencio volvió a apoderarse del establo, interrumpido únicamente por el sonido de la lluvia y el ocasional relincho de Tormenta, quien parecía percibir la tristeza que embargaba a sus dueños. «Tu abuelo estaría destrozado si supiera que tenemos que vender a Tormenta», murmuró Esperanza después de un largo silencio. «Tal vez», respondió Ramón, «pero también entendería que estamos haciendo lo que podemos para salvar su legado. A veces, hija, la vida nos obliga a tomar decisiones dolorosas». Antes de que Esperanza pudiera responder, la puerta del establo se abrió de golpe. Miguel, el hermano menor de Esperanza, entró corriendo, empapado por la lluvia. «Papá, Esperanza, tienen que venir a ver esto», exclamó el joven de 16 años con la respiración agitada. «Han llegado personas a la hacienda. Son compradores, creo. Vienen a ver a Tormenta antes de la subasta». Esperanza sintió que su corazón se aceleraba. No estaba preparada para enfrentar a los posibles compradores, para ver cómo evaluaban a Tormenta como si fuera una simple mercancía, sin conocer su historia, sin entender lo que significaba para la familia Miranda. «Vamos», dijo Ramón ajustándose el sombrero. «Será mejor que los recibamos adecuadamente. Al fin y al cabo, queremos que Tormenta obtenga el mejor precio posible». Esperanza se levantó lentamente, sintiendo un peso en el pecho que apenas le permitía respirar. Antes de seguir a su padre, se acercó una vez más a Tormenta y le susurró al oído: «Te prometo que haré todo lo posible para que vayas a un buen lugar. No permitiré que te maltraten o te olviden». El caballo respondió con un suave relincho, como si comprendiera la promesa de la joven. Fuera del establo, bajo la lluvia que comenzaba a amainar, 3 vehículos lujosos estaban estacionados frente a la casa principal. Un grupo de personas, protegidas por paraguas y vestidas con ropa evidentemente costosa, conversaba animadamente. Ramón se adelantó para recibirlos, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Esperanza y Miguel lo siguieron, observando con recelo a los visitantes. Entre ellos destacaba un hombre alto y delgado, de unos 50 años, con un traje impecable y una mirada fría que evaluaba cada detalle de la hacienda, con desdén apenas disimulado. A su lado, un joven de aproximadamente la edad de Esperanza, vestido de manera similar pero con una expresión más amable, parecía incómodo con la situación. «Bienvenidos a Hacienda Miranda», saludó Ramón, extendiendo la mano hacia el hombre del traje. «Soy Ramón Miranda, el propietario». «Eduardo Valverde», respondió el hombre, estrechando brevemente la mano de Ramón. «Y este es mi hijo Alejandro. Hemos venido a inspeccionar el caballo antes de la subasta. Tengo entendido que es un pura sangre español con un pedigrí excepcional». «Así es», confirmó Ramón. «Tormenta es un ejemplar único. Mi padre lo crió personalmente y...» «Los detalles sentimentales no me interesan, señor Miranda», interrumpió Eduardo con un gesto desdeñoso. «Solo quiero ver al animal y evaluar si vale la pena invertir en él. Tengo varios criadores en Europa interesados en adquirir nuevos sementales para sus yeguadas». Esperanza sintió que la sangre le hervía ante la frialdad del hombre. Tormenta no era un simple animal para invertir, era un ser vivo con personalidad, con historia. Pero se mordió la lengua, consciente de que enfrentarse a un posible comprador no ayudaría a la difícil situación de su familia. «Por supuesto», respondió Ramón, manteniendo la compostura. «Síganme, por favor». Mientras el grupo se dirigía hacia el establo, Esperanza notó que Alejandro, el hijo de Eduardo, se había quedado rezagado. El joven la miraba con una expresión que parecía mezclar curiosidad y compasión. «Lamento la actitud de mi padre», dijo en voz baja cuando pasó junto a ella. «A veces olvida que está tratando con personas, no solo con negocios».
Esperanza no respondió, limitándose a asentir levemente. No quería entablar conversación con alguien que formaba parte del grupo que venía a llevarse a Tormenta. Al entrar al establo, Eduardo Valverde se dirigió directamente hacia el compartimento donde se encontraba Tormenta. El caballo, alerta ante la presencia de extraños, se irguió cuán alto era, mostrando su imponente figura. «Impresionante», murmuró Eduardo, evaluando cada detalle del animal. «Definitivamente tiene potencial. Necesitaré ver sus papeles, certificados veterinarios y un historial completo de rendimiento». «Todo está preparado», respondió Ramón. «Pero antes de mostrarle los documentos, ¿le gustaría ver a Tormenta en movimiento? Es cuando realmente se aprecia su valor». Eduardo asintió con un gesto impaciente. Ramón hizo una seña a Miguel, quien rápidamente preparó a Tormenta con una silla de montar. Esperanza observaba cada movimiento, sintiendo que cada minuto que pasaba la acercaba más al inevitable adiós. Mientras Miguel guiaba a Tormenta hacia el exterior, la joven notó algo extraño en el comportamiento del caballo. Sus ojos, usualmente serenos, mostraban una inquietud que pocas veces había visto antes. El cielo había comenzado a despejarse cuando el grupo salió al picadero exterior. Los últimos rayos de sol de la tarde se filtraban entre las nubes, iluminando el espacio con una luz dorada que hacía brillar el pelaje negro de Tormenta. Miguel guiaba al caballo con mano firme pero gentil, consciente del nerviosismo que el animal mostraba ante la presencia de los extraños. «Este picadero fue construido por mi abuelo hace más de 40 años», explicó Esperanza, incapaz de contener su deseo de compartir la historia del lugar. «Cada tablón fue seleccionado personalmente por él. Decía que un caballo necesita sentir la solidez bajo sus cascos para mostrar su verdadero espíritu». Eduardo Valverde apenas la miró, concentrado únicamente en evaluar al animal. Su hijo Alejandro, sin embargo, escuchaba con interés, observando a la joven con una mezcla de curiosidad y admiración. «Tu abuelo era don Alberto Miranda, ¿verdad?», preguntó Alejandro. «Mi padre solía hablar de él. Decía que era uno de los mejores criadores de caballos de la región». «El mejor», corrigió Esperanza con orgullo. «No solo criaba caballos, los entendía. Tormenta fue su último gran logro». Eduardo interrumpió la conversación con un gesto impaciente. «Suficiente charla. Quiero ver al caballo en acción». Ramón asintió y dio una señal a Miguel, quien montó ágilmente sobre Tormenta. El joven, a pesar de su corta edad, había heredado la habilidad de su abuelo para conectar con los caballos. Con un suave toque de sus talones indicó a Tormenta que comenzara a moverse. El cambio en el animal fue inmediato. A pesar de su inicial nerviosismo, Tormenta se transformó bajo la guía de Miguel. Su trote era elegante y preciso, cada movimiento una demostración de fuerza y gracia. Mientras recorría el perímetro del picadero, el caballo mantenía la cabeza alta, con las orejas erguidas, atento a las indicaciones de su jinete. «Impresionante», murmuró uno de los acompañantes de Eduardo. «Es evidente que tiene un entrenamiento excepcional». Eduardo observaba con ojo crítico, pero incluso él no pudo ocultar un destello de admiración en su mirada. «Hágalo galopar», ordenó. Miguel, atento a las instrucciones, presionó ligeramente los flancos de Tormenta. El caballo respondió de inmediato, pasando del trote al galope con una transición tan suave que parecía flotar sobre el suelo. Su velocidad aumentó, pero su elegancia no disminuyó. Cada zancada era una demostración de poder controlado, de belleza en movimiento. «Ahora los saltos», exclamó Eduardo cada vez más interesado. Miguel guió a Tormenta hacia los obstáculos dispuestos en el picadero. El caballo, como si estuviera realizando una danza perfectamente coreografiada, tomó cada salto con precisión, sin titubear ni un instante.
Su cuerpo se arqueaba en el aire con gracia, aterrizando con firmeza y continuando su galope sin perder el ritmo. Esperanza observaba con el corazón encogido. Cada movimiento de Tormenta le recordaba por qué amaba tanto a ese animal, por qué la idea de separarse de él resultaba tan dolorosa. No era solo su belleza o su valor, era la forma en que Tormenta parecía entender, conectar, comunicarse sin palabras. Tras varios minutos de demostración, Eduardo hizo un gesto para que Miguel detuviera al caballo. Tormenta se detuvo en el centro del picadero, respirando agitadamente, pero manteniendo su porte digno. Miguel desmontó y acarició el cuello del animal con orgullo. «Tiene potencial, sin duda», concedió Eduardo, acercándose para examinar más de cerca al caballo. «Pero necesito verificar algunas cosas. ¿Puedo?» Ramón asintió, aunque Esperanza notó la tensión en el rostro de su padre. Eduardo se aproximó a Tormenta con pasos decididos. El caballo instintivamente retrocedió un paso, sus orejas echadas hacia atrás en señal de alerta. «Tranquilo, muchacho», murmuró Eduardo, extendiendo una mano hacia el hocico del animal. Tormenta permitió el contacto, pero Esperanza podía ver la incomodidad en sus ojos. Eduardo comenzó a examinar al caballo con meticulosidad profesional, revisando sus dientes, palpando sus patas, evaluando cada aspecto como quien inspecciona una máquina costosa. Sus manos recorrían el cuerpo del animal con la frialdad de quien evalúa una mercancía, sin el respeto ni el cariño al que Tormenta estaba acostumbrado. «¿Ha tenido alguna lesión?», preguntó Eduardo, inclinándose para examinar los corvejones del caballo. «Ninguna significativa», respondió Ramón. «Tuvo un leve esguince hace 3 años, pero se recuperó completamente. Los informes veterinarios lo confirman». Eduardo asintió, continuando su examen. Esperanza apretaba los puños, luchando contra el impulso de intervenir. La forma en que aquel hombre trataba a Tormenta, como un objeto y no como el ser sensible que era, le resultaba insoportable. «Papá», intervino Alejandro, notando la creciente tensión. «Creo que ya hemos visto suficiente. El caballo claramente cumple con lo que buscamos». Eduardo se enderezó, ajustando su traje con un gesto automático. «Tal vez, aunque me preocupa su temperamento, parece demasiado sensible». «Es inteligente», corrigió Esperanza, incapaz de contenerse más. «Tormenta responde al trato que recibe. Si lo tratas con respeto, él responde con nobleza». Eduardo la miró con una mezcla de sorpresa y desdén. «Señorita, aprecio su entusiasmo, pero no necesito lecciones sobre caballos. He comprado y vendido cientos de ejemplares a lo largo de mi carrera». «Y yo he vivido toda mi vida junto a Tormenta», respondió Esperanza, sosteniendo la mirada del hombre. «Lo conozco mejor que nadie». Un silencio incómodo se instaló en el picadero. Ramón colocó una mano sobre el hombro de su hija, en un gesto que era tanto de apoyo como de advertencia. «Entiendo su apego», dijo finalmente Eduardo, con un tono que pretendía ser conciliador, pero resultaba condescendiente. «Pero debe comprender que en el mundo de los negocios, los sentimientos no tienen cabida. Si su familia necesita vender, alguien comprará. Es mejor que sea alguien que pueda apreciar el valor del animal». «¿Y usted lo aprecia?», preguntó Esperanza. «Aprecio su potencial económico», respondió Eduardo con franqueza. «Lo que puedo hacer con él, lo que puede generar para mis inversiones». Alejandro, visiblemente incómodo con la conversación, intervino nuevamente. «Lo que mi padre quiere decir es que Tormenta tendría un buen hogar con nosotros. Nuestras instalaciones son de primera categoría». «¿Instalaciones?», repitió Esperanza con amargura. «Tormenta no necesita instalaciones lujosas, necesita espacio para correr, necesita gente que lo entienda, que lo quiera por lo que es, no por lo que puede producir». «Esperanza, por favor», murmuró Ramón,
apretando suavemente su hombro. El señor Valverde es un posible comprador. Debemos ser respetuosos. La joven bajó la mirada, consciente de que estaba perjudicando los intereses de su familia, pero incapaz de fingir una amabilidad que no sentía. Tormenta, como si percibiera su angustia, se acercó a ella, empujando suavemente su hombro con el hocico en un gesto de consuelo. «Ese es precisamente el tipo de comportamiento que me preocupa», señaló Eduardo, observando la interacción. «Demasiado apego a las personas. Para lo que yo necesito, prefiero caballos más independientes». «Tal vez deberíamos revisar los documentos», sugirió Ramón, intentando desviar la conversación hacia terrenos menos emocionales. «Tengo todos los certificados y el historial completo en la casa». Eduardo asintió, aparentemente satisfecho con la propuesta. «Perfecto. Y mientras revisamos los papeles, mi equipo puede realizar un examen físico más exhaustivo. Traje a mi veterinario personal precisamente para eso». Un hombre de mediana edad, que hasta entonces había permanecido en segundo plano, dio un paso adelante. Llevaba un maletín médico y su expresión profesional no revelaba emoción alguna. «No será necesario sedar al animal, ¿verdad?», preguntó Ramón con preocupación. «Solo si se muestra difícil», respondió el veterinario. «Pero por lo que he visto, parece bastante dócil». Esperanza quiso protestar, pero la mirada de su padre la detuvo. Sabía que no tenían opción, que cada paso de este doloroso proceso era necesario si querían salvar lo poco que quedaba de la hacienda. «Estaré presente durante el examen», dijo finalmente con un tono que no admitía discusión. Eduardo pareció a punto de objetar, pero Alejandro intervino rápidamente. «Por supuesto. Tu presencia probablemente ayudará a mantener tranquilo al caballo». Mientras el grupo se organizaba para las siguientes actividades, Esperanza se acercó a Tormenta y apoyó su frente contra el cuello del animal, buscando consuelo en su calidez familiar. «Todo estará bien», le susurró, aunque ni ella misma creía en sus palabras. «No permitiré que te lastimen». Tormenta respondió con un suave relincho, como si quisiera tranquilizarla a ella en lugar de al revés. Sus ojos, profundos y expresivos, parecían contener una sabiduría antigua, una comprensión que iba más allá de las palabras. Lo que Esperanza no podía imaginar era que en menos de 3 días durante la subasta, ese mismo caballo realizaría un acto tan extraordinario que cambiaría para siempre el destino de todos los presentes. El examen veterinario se prolongó más de lo esperado. El doctor Mendoza, el veterinario personal de Eduardo Valverde, era meticuloso hasta la exasperación. Cada centímetro del cuerpo de Tormenta fue inspeccionado con una frialdad clínica que ponía los nervios de Esperanza al límite. El hombre revisaba, medía, anotaba en su libreta con expresión indescifrable, mientras el caballo soportaba estoicamente el procedimiento. «Su frecuencia cardíaca es ligeramente elevada», comentó el veterinario, presionando un estetoscopio contra el pecho del animal. «Es porque está nervioso», respondió Esperanza de inmediato. «No está acostumbrado a tantos extraños manipulándolo». El doctor Mendoza la miró brevemente por encima de sus gafas antes de volver a su tarea. «La ansiedad en un caballo de este calibre no es un buen indicador, señorita». «No es ansiedad, es cautela», corrigió Esperanza. «Hay una gran diferencia». El veterinario no respondió, continuando con su examen. Tormenta se mantenía obediente, pero Esperanza podía leer la incomodidad en sus movimientos, en la forma en que sus orejas se movían nerviosamente, en cómo buscaba su mirada cada pocos segundos. Mientras tanto, Ramón y Eduardo revisaban documentos en el despacho de la casa principal. Alejandro, sin embargo, había optado por quedarse en el establo, observando el procedimiento a una distancia prudente. «¿Siempre has vivido aquí?»,
preguntó de repente, rompiendo el tenso silencio. Esperanza, sorprendida por la pregunta, tardó un momento en responder. Sí, esta hacienda ha sido el hogar de mi familia por 4 generaciones. Debe ser difícil, continuó Alejandro, acercándose un poco. La idea de perder parte de ella, quiero decir. La joven lo miró con una mezcla de desconfianza y curiosidad. No esperaba esa aparente empatía del hijo de Eduardo Valverde. Lo es, admitió finalmente. Pero lo más difícil es perder a Tormenta. La tierra, los edificios, son importantes, pero él... Su voz se quebró ligeramente. Él es familia. Alejandro asintió, como si realmente comprendiera. A diferencia de su padre, sus ojos mostraban una calidez genuina cuando miraba al caballo. Mi padre no siempre fue así, dijo en voz baja, asegurándose de que el veterinario no pudiera escucharlos. Cuando yo era niño, tenía un caballo llamado Rayo. Lo quería tanto que dormía en el establo cuando el animal enfermó de cólico. ¿Qué pasó?, preguntó Esperanza, genuinamente interesada. Rayo se recuperó, pero mi padre cambió. Hubo problemas financieros. Casi lo perdimos todo. Desde entonces, juró que nunca más permitiría que los sentimientos interfirieran con los negocios. Esperanza guardó silencio, procesando la información. Era difícil imaginar a Eduardo Valverde como alguien capaz de dormir en un establo por amor a un animal. No justifica su comportamiento, añadió Alejandro rápidamente. Solo quería que supieras que no siempre fue el hombre que ves ahora. Antes de que Esperanza pudiera responder, el doctor Mendoza cerró su maletín con un golpe seco. He terminado, anunció. Debo hablar con el señor Valverde de inmediato. ¿Encontró algo malo?, preguntó Esperanza alarmada. El veterinario la miró con expresión neutral. Prefiero discutir mis hallazgos directamente con mi empleador, si no le importa. Sin esperar respuesta, el hombre salió del establo a paso rápido, dejando a Esperanza con una sensación de angustia creciente. ¿Habría encontrado algún problema? ¿Algo que pudiera afectar a Tormenta o, paradójicamente, salvarlo de ser vendido? No te preocupes, dijo Alejandro, notando su preocupación. Mendoza siempre actúa así, le gusta el dramatismo. Esperanza se acercó a Tormenta y comenzó a cepillarlo suavemente, un ritual que calmaba tanto al animal como a ella misma. El caballo, liberado al fin del examen, parecía relajarse bajo sus atenciones. No puedo evitar preocuparme, confesó. Todo esto, la subasta, los compradores, los exámenes. Tormenta no entiende lo que está pasando. Solo sabe que algo está cambiando, y eso lo asusta. Alejandro se acercó cautelosamente, y tras una mirada inquisitiva a Esperanza, extendió una mano hacia Tormenta. El caballo, sorprendentemente, no se alejó. Permitió que el joven tocara su cuello, aunque mantuvo sus ojos fijos en Esperanza, como buscando su aprobación. «Es increíble», murmuró Alejandro. «La forma en que te mira es como si realmente entendiera». «Lo hace», afirmó Esperanza con convicción. «Mi abuelo siempre decía que Tormenta era especial, no solo por su linaje o su entrenamiento, sino por algo más profundo, algo en su espíritu. Mi padre diría que eso son tonterías sentimentales», comentó Alejandro con una sonrisa triste. «¿Y tú qué dices?». Alejandro miró directamente a Tormenta, como si intentara ver más allá de lo evidente. «Creo que hay cosas que no podemos explicar, conexiones que van más allá de lo racional». Un silencio cómodo se instaló entre ellos mientras continuaban cepillando a Tormenta. Esperanza se sorprendió a sí misma, sintiéndose a gusto con la presencia de Alejandro, a pesar de que representaba todo lo que temía, la inevitable separación de Tormenta. «¿Sabes?», dijo finalmente Alejandro, «si mi padre compra a Tormenta, podría arreglar que vinieras a visitarlo de vez en cuando».
Esperanza detuvo el cepillado, sintiendo una mezcla de gratitud y dolor. La oferta era amable, pero también un recordatorio de la realidad que enfrentaban. «Gracias», respondió con voz queda, «pero no sé si eso haría las cosas más fáciles o más difíciles». Antes de que Alejandro pudiera responder, la puerta del establo se abrió nuevamente. Eduardo Valverde entró, seguido por Ramón y el doctor Mendoza. La expresión en el rostro de su padre hizo que Esperanza sintiera un escalofrío. «Tenemos que hablar», dijo Eduardo, dirigiéndose a su hijo sin saludar a Esperanza. «En privado». Alejandro asintió, lanzando una mirada de disculpa a la joven antes de seguir a su padre fuera del establo. Ramón se quedó atrás, acercándose lentamente a su hija. «¿Qué ocurre, papá?», preguntó Esperanza, notando la tensión en el rostro de su padre. Ramón suspiró profundamente. El veterinario encontró algo, una antigua lesión en la pata trasera izquierda. Dice que podría afectar el rendimiento de Tormenta a largo plazo. «¿Qué? Eso es imposible», protestó Esperanza. «Tormenta nunca ha mostrado signos de cojera o debilidad. Acabamos de verlo saltar obstáculos sin problema alguno». «Lo sé, hija, pero el doctor Mendoza insiste. Mostró radiografías, informes. Parece convincente». «¿Y los Valverde? ¿Qué han dicho?». Ramón desvió la mirada. «Eduardo está reconsiderando su interés. Dice que un caballo con historial de lesiones no es una buena inversión, sin importar su linaje o entrenamiento». Esperanza sintió una mezcla contradictoria de emociones. Por un lado, si los Valverde perdían interés, quizás otros compradores también lo harían, lo que podría significar un precio menor en la subasta. Eso era malo para la precaria situación financiera de su familia. Pero por otro lado, una parte egoísta de ella se alegraba ante la posibilidad, por remota que fuera, de que Tormenta pudiera quedarse. «¿Crees que es verdad?», preguntó finalmente. «¿Sobre la lesión?». Ramón se frotó la nuca, gesto que hacía siempre que estaba preocupado. «No lo sé, Esperanza. Tormenta nunca ha mostrado problemas, pero no soy veterinario. Lo que sí sé es que si esta noticia se extiende, podría afectar seriamente el precio en la subasta». «Podríamos pedir una segunda opinión», sugirió Esperanza. «Llamar al doctor Suárez. Él conoce a Tormenta desde que nació». «Ya lo hice», respondió Ramón. «Vendrá mañana a primera hora. Pero incluso si confirma que Tormenta está perfectamente sano, el daño podría estar hecho. Los rumores corren rápido en este ambiente». Esperanza se acercó a Tormenta, acariciando suavemente su cuello. El caballo, ajeno a las preocupaciones humanas, respondió con un suave resoplido. «No te preocupes, papá», dijo con repentina determinación. «Tormenta demostrará en la subasta lo que realmente vale. Nadie que lo vea en acción podrá dudar de su fortaleza». Ramón sonrió débilmente, conmovido por la fe inquebrantable de su hija. «Eso espero, pequeña. Eso espero». Cuando se quedaron solos, Esperanza apoyó su frente contra la de Tormenta, cerrando los ojos. «No sé qué está pasando», susurró, «pero te prometo que no dejaré que nadie te menosprecie. Demostraremos que eres exactamente el caballo que mi abuelo siempre supo que eras». Tormenta respondió con un suave relincho, como si sellara un pacto silencioso con la joven. Sus ojos, profundos y brillantes, parecían contener una sabiduría antigua, un conocimiento que iba más allá de lo que cualquier humano podría comprender. Lo que ninguno de los presentes podía imaginar era que, muy pronto, Tormenta demostraría su verdadera naturaleza de una manera que nadie podría haber previsto. La noche cayó sobre Hacienda Miranda, trayendo consigo una extraña calma. Después de la partida de los Valverde, la familia se había reunido para cenar, pero el ambiente estaba cargado de preocupación. Las palabras del veterinario de Eduardo pesaban sobre ellos como una nube oscura,
amenazando con arruinar sus ya escasas esperanzas. Incapaz de conciliar el sueño, Esperanza se levantó poco después de medianoche y se dirigió al establo. La luna llena iluminaba el camino, proyectando sombras alargadas sobre la tierra. Al entrar, encontró a Tormenta despierto, como si hubiera estado esperándola. «Hola, amigo», susurró, acercándose a su compartimento. «¿Tampoco puedes dormir?» El caballo resopló suavemente, acercando su cabeza a las manos de Esperanza. Ella lo acarició con ternura, sintiendo bajo sus dedos la textura familiar de su pelaje. «¿Recuerdas cuando el abuelo te trajo por primera vez?», preguntó en voz baja, dejando que los recuerdos fluyeran. «Eras tan pequeño, apenas un potrillo de 3 meses. El abuelo estaba tan orgulloso, decía que sería su obra maestra». Tormenta la escuchaba atentamente, sus ojos brillantes fijos en ella. «El abuelo vio algo en ti desde el primer momento, algo que otros no veían. Decía que tenías un alma antigua, sabia». Esperanza sonrió ante el recuerdo. «Yo tenía solo 12 años, pero también lo sentí, esa conexión especial contigo». Se sentó sobre un fardo de heno, mientras Tormenta se acercaba más, apoyando su cabeza sobre el hombro de la joven en un gesto de afecto que habían compartido cientos de veces. «No sé qué vamos a hacer, Tormenta», confesó, dejando que una lágrima resbalara por su mejilla. «Papá dice que no tenemos opción, que necesitamos el dinero de la subasta para salvar la hacienda, y sé que tiene razón, pero...» Su voz se quebró. El peso de la situación, la inminente separación, la acusación sobre la salud de Tormenta, todo parecía demasiado para soportar. «¿Esperanza?». Una voz suave interrumpió sus pensamientos. Miguel estaba en la puerta del establo, observándola con preocupación. «¿Estás bien? Te vi salir de la casa». Esperanza se limpió rápidamente las lágrimas. «Estoy bien, solo necesitaba ver a Tormenta». Miguel, todavía en pijama, se acercó y se sentó junto a su hermana. A sus 16 años, tenía la sensibilidad propia de quien ha crecido rodeado de animales y la sabiduría prematura de quien ha enfrentado pérdidas desde temprana edad. «También lo voy a extrañar», dijo simplemente, extendiendo una mano para acariciar a Tormenta. Era el favorito del abuelo, y el mío también. «El de todos», asintió Esperanza. «¿Crees que realmente tiene una lesión?». Miguel negó con firmeza. «No, lo he montado cientos de veces. Si tuviera algún problema, lo habría notado. Es el caballo más fuerte y sano que he conocido». «Entonces, ¿por qué el veterinario diría algo así?». Miguel se encogió de hombros, pero en sus ojos había una sospecha. «No lo sé, pero vi cómo Valverde miraba a Tormenta. Lo quiere, pero no quiere pagar lo que vale. Tal vez qué. Tal vez sea una estrategia», completó Miguel. «Sembrar dudas sobre la salud de Tormenta para que otros compradores se alejen y él pueda adquirirlo a un precio menor». Esperanza consideró la posibilidad. Tenía sentido. Eduardo Valverde había demostrado ser un hombre calculador, acostumbrado a obtener lo que quería en sus propios términos. «Si es así, no funcionará», declaró con determinación. «El doctor Suárez vendrá mañana y aclarará todo». Miguel asintió, esperanzado. «Y si confirma que Tormenta está sano, tendremos que asegurarnos de que todos los posibles compradores lo sepan antes de la subasta». Permanecieron en silencio por un momento, cada uno sumido en sus pensamientos, mientras Tormenta los observaba con esa mirada penetrante que parecía entender cada palabra. «Deberíamos intentar dormir», dijo finalmente Miguel, levantándose. «Mañana será un día largo». Esperanza asintió, pero no se movió. «Iré en un momento. Quiero quedarme un poco más». Miguel comprendió, y tras un último gesto de cariño hacia Tormenta, dejó el establo. Esperanza permaneció allí,
sentada junto al caballo encontrando consuelo en su silenciosa compañía. La mañana llegó demasiado pronto. Esperanza, que apenas había dormido unas horas, fue despertada por el sonido de un vehículo acercándose a la hacienda. Se vistió rápidamente y bajó para encontrarse con el doctor Suárez, un hombre mayor de expresión amable que había sido el veterinario de confianza de la familia desde que ella tenía memoria. «Buenos días, Esperanza», saludó el hombre, bajando de su camioneta con su maletín médico. «Tu padre me contó lo sucedido. Vamos a ver a nuestro amigo Tormenta». Ramón, Miguel y Esperanza acompañaron al veterinario hasta el establo. Tormenta, como si entendiera la importancia del momento, se mantuvo excepcionalmente tranquilo mientras el doctor lo examinaba. «El doctor Mendoza mencionó una lesión en la pata trasera izquierda», explicó Ramón. «Dijo que podría afectar su rendimiento a largo plazo». El doctor Suárez, quien conocía a Tormenta desde su nacimiento, examinó meticulosamente la pata mencionada, palpando con cuidado, observando la reacción del animal y finalmente realizando algunas pruebas de movimiento. «No veo signos de lesión reciente», comentó después de un rato, «y si hubiera una lesión antigua, ya habría mostrado síntomas para esta edad, especialmente considerando lo activo que es». «¿Entonces está mintiendo?», preguntó Esperanza, sin poder ocultar su indignación. El doctor Suárez, siempre diplomático, eligió sus palabras con cuidado. «No puedo afirmar eso sin ver sus radiografías. Pero lo que sí puedo decir con certeza es que Tormenta está en excelente condición física. No hay nada que debería preocupar a un comprador serio». La familia Miranda intercambió miradas de alivio. El doctor Suárez continuó su examen, revisando cada aspecto de la salud del caballo, y finalmente entregó a Ramón un certificado oficial que confirmaba el perfecto estado de Tormenta. «Esto debería disipar cualquier duda», dijo, entregando el documento. «Y si algún comprador quiere otra opinión, estoy dispuesto a hablar personalmente con ellos». «Gracias, doctor», respondió Ramón, estrechando su mano con gratitud. «Su palabra tiene mucho peso en este ambiente». Después de la partida del veterinario, la familia se reunió para discutir la estrategia a seguir. Estaban sentados en la amplia cocina de la hacienda, donde el aroma del café recién hecho se mezclaba con el de pan tostado. «Debemos asegurarnos de que todos los posibles compradores conozcan la opinión del doctor Suárez», dijo Ramón, sirviendo café en tazas de cerámica desgastadas. «No podemos permitir que los rumores dañen el valor de Tormenta». «Puedo hablar con algunos de los criadores locales», ofreció Miguel. «Conocen al doctor Suárez y confían en él». «Y yo puedo contactar a los medios especializados», añadió Esperanza. «Podríamos organizar una demostración mañana antes de la subasta. Mostrar a todos lo que Tormenta es capaz de hacer». Ramón asintió, considerando las opciones. «Es una buena idea. Un espectáculo impresionante justo antes de la subasta podría contrarrestar cualquier rumor negativo». Mientras discutían los detalles, el sonido de otro vehículo acercándose interrumpió la conversación. Por la ventana de la cocina, Esperanza vio un elegante automóvil negro deteniéndose frente a la casa. «Son los Valverde de nuevo», murmuró, reconociendo el vehículo. Ramón se levantó, ajustándose la camisa. «Veamos qué quieren ahora». Para sorpresa de todos, no fue Eduardo quien bajó del coche, sino Alejandro. Venía solo, sin la comitiva que normalmente acompañaba a su padre. Esperanza sintió una extraña mezcla de alivio y nerviosismo al verlo. Ramón salió a recibirlo, mientras Esperanza y Miguel observaban desde la puerta de la cocina. «Buenos días, señor Miranda», saludó Alejandro con cortesía. «Espero no importunar con mi visita tan temprana». «En absoluto», respondió Ramón,
aunque su tono cauteloso revelaba cierta desconfianza. ¿En qué podemos ayudarte? Alejandro pareció dudar un momento, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. He venido por cuenta propia. Mi padre no sabe que estoy aquí. Aquella declaración captó inmediatamente la atención de los Miranda. Esperanza dio un paso adelante, intrigada por lo que el joven Valverde podría querer decir en ausencia de su padre. Creo que hay algunas cosas que deben saber, continuó Alejandro, su mirada encontrándose brevemente con la de Esperanza. Sobre mi padre y sus intenciones con Tormenta. Ramón invitó a Alejandro a entrar en la casa. Se dirigieron a la sala principal, una habitación amplia con muebles antiguos que habían sido testigos de generaciones de la familia Miranda. Retratos de antepasados colgaban de las paredes, entre ellos uno especialmente imponente de don Alberto con un joven Tormenta. Una vez todos estuvieron sentados, Alejandro respiró profundamente antes de hablar. Anoche escuché a mi padre hablar con el doctor Mendoza, comenzó, con una voz que mezclaba determinación y nerviosismo. Le estaba agradeciendo por su colaboración. ¿Colaboración?, repitió Ramón, frunciendo el ceño. Alejandro asintió, claramente incómodo con lo que estaba a punto de revelar. Mi padre le pidió específicamente que encontrara algún problema en Tormenta, algo que pudiera usar para depreciar su valor en la subasta. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Esperanza apretó los puños, sintiendo una mezcla de rabia y vindicación. Miguel tenía razón. Todo había sido una estrategia. ¿Estás seguro de lo que dices?, preguntó Ramón finalmente, su voz controlada pero tensa. Completamente, afirmó Alejandro. Los escuché claramente. Mi padre mencionó que ya había hablado con algunos otros posibles compradores, sugiriendo que Tormenta podría tener problemas físicos. Su plan es crear suficiente duda para que muchos se retiren de la puja. ¿Por qué nos cuentas esto?, preguntó Esperanza, estudiando el rostro de Alejandro. Es tu padre. Estás traicionando su confianza. Alejandro sostuvo su mirada con firmeza. Porque lo que está haciendo no es correcto, no es justo para ustedes ni para Tormenta. Hizo una pausa, como si dudara en revelar algo más personal. Y porque desde que vi cómo te relacionas con Tormenta, cómo él responde a ti, me hizo recordar por qué amaba los caballos en primer lugar, antes de que mi padre convirtiera todo en números y ganancias. La sinceridad en su voz era innegable. Esperanza sintió que algo se suavizaba dentro de ella, una pequeña grieta en la armadura de desconfianza que había construido hacia los Valverde. ¿Qué propones que hagamos?, preguntó Ramón, siempre práctico, siempre centrado en soluciones. Ya tienen el certificado del doctor Suárez, eso es un buen comienzo, respondió Alejandro. Pero mi padre es influyente. Ha estado hablando con varios compradores importantes, gente que confía en su juicio. Necesitamos contrarrestar eso, intervino Miguel. Mostrar a todos que Tormenta está en perfectas condiciones. Exactamente, asintió Alejandro. Y creo que tengo una idea. Mi padre ha invitado a un grupo selecto de compradores a una cena esta noche, en el hotel donde se hospeda. Es su forma de influir en ellos antes de la subasta. ¿Y?, preguntó Esperanza, sin ver todavía a dónde quería llegar. Y propongo que hagamos nuestra propia demostración, justamente durante esa cena. Algo que no puedan ignorar, algo que haga que todos vean el verdadero valor de Tormenta. Los Miranda intercambiaron miradas, considerando la propuesta. Ramón fue el primero en hablar. ¿Qué tienes en mente exactamente? El hotel tiene un jardín que da a la plaza central del pueblo. Si llevamos a Tormenta allí, si Esperanza lo monta y demuestra sus habilidades justo cuando la cena esté en su apogeo, todos los invitados lo verán desde las ventanas del comedor. Será imposible ignorarlo. Es arriesgado, comentó Ramón pensativo. Podría enfurecer a tu padre.
Sin duda lo hará, confirmó Alejandro con una sonrisa tensa. Pero también demostrará que las acusaciones sobre la salud de Tormenta son completamente falsas. Nadie que vea a ese caballo en acción podría creer que tiene algún tipo de lesión. Esperanza se levantó, caminando hacia la ventana desde donde podía ver el establo. La idea de Alejandro era audaz, quizás demasiado, pero también efectiva. Si lograban captar la atención de los compradores, si demostraban públicamente la fortaleza y elegancia de Tormenta, podrían desmentir cualquier rumor. ¿Por qué haces esto realmente?, preguntó, girándose para mirar directamente a Alejandro. Tu padre es un hombre poderoso. Ir en su contra no puede ser fácil para ti. Alejandro sostuvo su mirada y por un momento pareció que iba a decir algo profundamente personal, pero finalmente respondió: porque a veces hay que hacer lo correcto, aunque sea difícil. Mi padre me enseñó eso, aunque él mismo parece haberlo olvidado. Hubo un silencio mientras todos consideraban las implicaciones. Finalmente, Ramón habló. Lo haremos, esta noche, pero debemos planearlo cuidadosamente. Durante las siguientes horas, la familia Miranda, junto con Alejandro, elaboró un plan detallado. Estudiaron el hotel, los horarios, las posibles rutas para llevar a Tormenta sin ser detectados prematuramente. Miguel se encargaría de preparar al caballo, Ramón distraería a los guardias de seguridad y Esperanza, por supuesto, montaría a Tormenta en la demostración. Alejandro, por su parte, se aseguraría de que las cortinas del comedor estuvieran abiertas en el momento preciso y de que todos los invitados estuvieran posicionados para ver el espectáculo. Mientras los demás finalizaban los detalles, Esperanza se dirigió al establo para pasar tiempo con Tormenta. Necesitaba prepararlo, física y emocionalmente, para lo que vendría esa noche. Tendremos una oportunidad, Tormenta, le dijo mientras lo cepillaba con movimientos largos y suaves. Una oportunidad de mostrarles a todos quién eres realmente. El caballo la escuchaba atentamente, sus ojos fijos en ella como si comprendiera cada palabra. Había algo especial en su mirada ese día, una intensidad que Esperanza no había visto antes. Esta noche será importante, continuó, pero la subasta de mañana lo será aún más. Sin importar quién te compre, quiero que sepas que siempre serás parte de esta familia, de mi corazón. Su voz se quebró ligeramente, y Tormenta, como si percibiera su emoción, acercó su cabeza y la empujó suavemente con el hocico, en ese gesto de consuelo tan suyo. Esperanza sonrió a través de las lágrimas que amenazaban con caer. El abuelo estaría orgulloso de ti, susurró. Siempre decía que eras especial, que tenías un propósito. Mientras hablaba, notó algo extraño. Tormenta había adoptado una postura que nunca antes le había visto. Se había erguido completamente, con la cabeza alta y las orejas hacia adelante, como si estuviera escuchando algo lejano, algo que solo él podía percibir. Luego, lentamente, flexionó una de sus patas delanteras, bajándola hasta casi tocar el suelo con la rodilla. «¿Tormenta?», preguntó Esperanza, sorprendida por el comportamiento inusual. «¿Qué haces, amigo?». El caballo mantuvo la posición por unos segundos más, antes de volver a su postura normal. Esperanza lo observó, intrigada y ligeramente preocupada. ¿Era posible que realmente tuviera algún problema físico que no habían detectado? Pero cuando Tormenta se movió nuevamente, lo hizo con la misma gracia y fluidez de siempre, sin mostrar signo alguno de dolor o incomodidad. Cualquiera que fuera la razón de su extraño comportamiento, no parecía relacionarse con ninguna lesión. «Estás lleno de sorpresas, ¿verdad?», murmuró Esperanza, acariciando su cuello con afecto. La tarde avanzó rápidamente. Miguel y Esperanza prepararon a Tormenta para la demostración,
cepillándolo hasta que su pelaje negro brillaba como obsidiana bajo la luz del sol poniente. Le colocaron la mejor montura que tenían, una pieza artesanal que había pertenecido a don Alberto y que solo se usaba en ocasiones especiales. Alejandro regresó al hotel para no despertar sospechas, prometiendo asegurarse de que todo estuviera listo para cuando llegaran. La tensión era palpable mientras esperaban que oscureciera lo suficiente para poner su plan en marcha. ¿Estás lista?, preguntó Ramón a su hija, notando la determinación en su rostro. Esperanza asintió, acariciando una vez más el cuello de Tormenta. Nacimos para esto, papá, para demostrarles a todos lo que un verdadero caballo, un caballo amado y respetado, puede hacer. Y así, cuando la noche finalmente envolvió a Hacienda Miranda con su manto de estrellas, la familia se preparó para la audaz demostración que, sin que ellos lo supieran, sería solo el preludio de un evento aún más extraordinario que tendría lugar durante la subasta del día siguiente. La noche había desplegado su manto sobre el pequeño pueblo de San Rafael. Las calles empedradas brillaban bajo la luz de las farolas, y en el Hotel Colonial, el establecimiento más prestigioso de la zona, la cena organizada por Eduardo Valverde estaba en pleno apogeo. El elegante comedor del hotel, con sus grandes ventanales que daban a la plaza central, albergaba a una veintena de personas. Compradores potenciales, criadores reconocidos y algunas figuras influyentes del mundo ecuestre habían acudido a la invitación de Valverde, quien, copa en mano, dominaba la conversación con su habitual autoridad. Alejandro, sentado junto a su padre, observaba el reloj disimuladamente. Faltaban solo 20 minutos para la hora acordada con los Miranda. Su corazón latía acelerado, dividido entre la lealtad familiar y lo que consideraba correcto. Sabía que su padre no le perdonaría fácilmente lo que estaba a punto de suceder. Como les decía, continuaba Eduardo, dirigiéndose a sus invitados, la subasta de mañana presenta oportunidades interesantes, pero también algunos riesgos que deben considerar cuidadosamente. «Hablas del caballo de los Miranda, supongo», comentó uno de los invitados, un criador de renombre internacional. «He oído rumores sobre su condición física». Eduardo asintió con fingida preocupación. «Tormenta es un ejemplar impresionante, sin duda, pero mi veterinario encontró indicios de una lesión antigua que podría complicarse con el tiempo. Una inversión arriesgada, en mi opinión». Alejandro apretó los puños bajo la mesa, disgustado por la forma en que su padre manipulaba la situación. Notó cómo los invitados intercambiaban miradas de preocupación. La estrategia estaba funcionando. Varios de ellos probablemente reconsiderarían participar en la puja por Tormenta. Mientras tanto, en la parte trasera del hotel, los Miranda se preparaban para su improvisada demostración. Habían llegado en silencio, guiando a Tormenta por callejuelas poco transitadas para evitar llamar la atención prematuramente. El caballo, como si entendiera la importancia del momento, se mantenía excepcionalmente tranquilo. ¿Están todos en posición?, preguntó Ramón en voz baja, verificando una última vez que cada detalle estuviera en su lugar. Miguel asintió desde su puesto cerca de la entrada lateral del jardín. «Todo despejado por aquí». Esperanza, ya montada sobre Tormenta, respiró profundamente para calmar sus nervios. Vestía una camisa blanca tradicional y pantalones de montar negros, un atuendo simple pero elegante que resaltaba su figura y complementaba perfectamente el pelaje oscuro de Tormenta. «Es el momento», dijo finalmente Ramón consultando su reloj. Alejandro debería estar abriendo las cortinas ahora. En efecto, dentro del comedor, Alejandro se había levantado discretamente y con la excusa de que hacía demasiado calor, había comenzado a abrir las pesadas cortinas que cubrían los ventanales.
La luz de la plaza entró a raudales, iluminando las mesas elegantemente dispuestas. «¿Qué haces, hijo?», preguntó Eduardo, ligeramente irritado por la interrupción. «Solo un poco de aire fresco, padre», respondió Alejandro con una sonrisa tensa. «Además, la vista de la plaza es hermosa esta noche. Sería una pena no disfrutarla». Justo cuando las últimas cortinas fueron abiertas, un sonido de cascos sobre el empedrado captó la atención de los comensales. Varias cabezas se giraron hacia los ventanales, curiosas por el origen del ruido. Lo que vieron los dejó sin aliento. Bajo la luz de la luna y las farolas, Esperanza guiaba a Tormenta en un elegante trote alrededor de la plaza. El caballo se movía con una gracia inigualable, su pelaje negro brillando como si estuviera hecho de la noche misma. «¿Qué significa esto?», exclamó Eduardo, levantándose bruscamente de su silla. Su rostro enrojeció de furia al reconocer al caballo y a su jinete. «Parece que los Miranda han decidido ofrecernos un espectáculo», comentó uno de los invitados con evidente admiración. «Y debo decir que es impresionante». Todos los presentes se acercaron a los ventanales, fascinados por la demostración que se desarrollaba ante sus ojos. Esperanza, sintiendo las miradas sobre ella, guió a Tormenta a través de una serie de movimientos cada vez más complejos. El caballo respondía a cada indicación con una precisión que desmentía cualquier rumor sobre posibles lesiones. «Observen su paso», comentó uno de los criadores. «Es perfectamente equilibrado, sin ningún signo de cojera o debilidad». «Y su respuesta a las órdenes», añadió otro. «La sincronización es extraordinaria». Eduardo Valverde, rojo de ira, miró a su hijo con suspicacia. «¿Sabías algo de esto?». Alejandro sostuvo la mirada de su padre sin titubear. Sabía que la verdad saldría a la luz de una forma u otra. Afuera, Esperanza había aumentado la complejidad de la demostración. Ahora Tormenta galopaba en círculos perfectos, realizaba cambios de dirección instantáneos y ejecutaba movimientos de alta escuela que solo un caballo en perfecto estado físico podría lograr. El punto culminante llegó cuando Esperanza guió a Tormenta hacia una serie de obstáculos improvisados que Miguel había colocado estratégicamente alrededor de la plaza. El caballo los saltó con una elegancia sobrenatural, casi flotando en el aire antes de aterrizar con precisión milimétrica. Los espectadores en el comedor aplaudieron espontáneamente, olvidando por completo la presencia amenazante de Eduardo Valverde. Incluso aquellos que habían llegado a la cena convencidos de los supuestos problemas de Tormenta, ahora intercambiaban tarjetas, claramente interesados en participar en la subasta del día siguiente. «Eso es un caballo sin lesiones», declaró uno de los veterinarios presentes, dirigiéndose directamente a Eduardo. «No sé qué vio tu médico, pero ese animal está en perfectas condiciones». Eduardo, consciente de que su estrategia se desmoronaba ante sus ojos, intentó recuperar el control de la situación. Una buena actuación no prueba nada. Las lesiones crónicas pueden no manifestarse en demostraciones breves. Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. La evidencia visual era demasiado contundente. Tormenta no solo estaba sano, era excepcional. La demostración concluyó con Esperanza guiando a Tormenta directamente frente a los ventanales del comedor. Allí, como si quisiera poner el punto final a cualquier duda, el caballo se detuvo y ante la sorpresa de todos, incluyendo a la propia Esperanza, realizó el mismo gesto que ella había observado en el establo. Flexionó una de sus patas delanteras, bajándola hasta casi tocar el suelo, en lo que parecía una reverencia perfectamente ejecutada. Un murmullo de asombro recorrió el comedor. Aquello iba más allá del entrenamiento normal. Era como si el caballo entendiera el momento, como si quisiera demostrar no solo su condición física, sino también su inteligencia y sensibilidad. «Dios mío»,
murmuró uno de los criadores más experimentados. En 40 años trabajando con caballos, nunca había visto algo así. Alejandro, observando la escena, no pudo evitar una sonrisa de triunfo. Miró a su padre, cuyo rostro ahora mostraba una mezcla de furia contenida y resignación. Su plan había fracasado, y ambos lo sabían. Afuera, Esperanza, sorprendida por la iniciativa de Tormenta, acarició su cuello con afecto. «Lo hiciste perfectamente», susurró. «Les has demostrado a todos quién eres realmente». Ramón se acercó a su hija, su rostro iluminado por una sonrisa de orgullo. «Creo que hemos logrado nuestro objetivo. Nadie que haya visto esta demostración podría dudar de la salud de Tormenta». Esperanza asintió, pero había algo que la preocupaba. «Tormenta hizo eso por su cuenta, papá. La reverencia. No se lo enseñé. Nunca lo había hecho antes frente a otras personas». Ramón observó al caballo con curiosidad. «Tu abuelo siempre decía que Tormenta era especial, que tenía una comprensión que iba más allá de lo normal en un caballo». «Lo sé», respondió Esperanza, acariciando nuevamente el cuello del animal. «Y creo que está tratando de decirnos algo. No sé qué, pero siento que hay algo más en todo esto, algo que aún no entendemos». Mientras la familia se retiraba discretamente de la plaza, conscientes de que habían cumplido su misión, no podían imaginar que la verdadera sorpresa, el momento que cambiaría sus vidas para siempre, aún estaba por llegar. La subasta del día siguiente guardaría un giro que nadie, ni siquiera Eduardo Valverde con todos sus planes y estrategias, podría haber previsto. El amanecer del día de la subasta llegó con un cielo despejado y una brisa suave que mecía las copas de los árboles. Esperanza no había podido dormir bien. Se había pasado la mayor parte de la noche dando vueltas en la cama, reviviendo una y otra vez los acontecimientos del día anterior y anticipando con angustia lo que estaba por venir. Se levantó cuando los primeros rayos del sol comenzaban a filtrarse por su ventana. Se vistió en silencio y bajó a la cocina, donde encontró a su padre ya despierto, con una taza de café entre las manos y una expresión pensativa en el rostro. «Buenos días», saludó Ramón, ofreciéndole una taza. «¿Pudiste dormir algo?» Esperanza negó con la cabeza, aceptando el café. «No mucho. No dejo de pensar en Tormenta, en la subasta, en todo». Ramón asintió comprensivo. «La demostración de anoche fue un éxito. He recibido llamadas de varios compradores interesados, todos impresionados por lo que vieron». «¿Y Valverde?», preguntó Esperanza, sentándose frente a su padre. «¿Ha dicho algo?». «Nada directamente», respondió Ramón, «pero según Alejandro está furioso. Su plan fracasó y ahora tendrá que competir con otros compradores en igualdad de condiciones». La mención de Alejandro hizo que Esperanza sintiera una punzada de culpabilidad. El joven se había arriesgado mucho al ayudarlos, poniendo en peligro su relación con su padre. «¿Crees que Alejandro estará bien?», preguntó. «Eduardo no parece el tipo de hombre que perdona fácilmente, ni siquiera a su propio hijo». Ramón suspiró, mirando por la ventana hacia los campos que pronto podrían dejar de pertenecerles. «Alejandro es más fuerte de lo que parece. Ha vivido bajo la sombra de su padre durante mucho tiempo, pero anoche dio un paso importante para definir quién es realmente». Esperanza guardó silencio, considerando las palabras de su padre. Había algo en Alejandro que la intrigaba, una mezcla de vulnerabilidad y fortaleza que resultaba conmovedora. En otras circunstancias, quizás... Sus pensamientos fueron interrumpidos por la llegada de Miguel, quien entró en la cocina con una expresión de entusiasmo que contrastaba con el ambiente sombrío. «No van a creer lo que está pasando en el pueblo», exclamó, sirviéndose apresuradamente una taza de café. «Todo el mundo habla de la demostración de anoche.
La plaza está llena de gente esperando ver a Tormenta antes de la subasta. ¿En serio?, preguntó Esperanza sorprendida. Miguel asintió vigorosamente. Algunas personas que ni siquiera estaban interesadas en la subasta, ahora quieren asistir. Dicen que nunca habían visto a un caballo hacer esa reverencia por iniciativa propia. Ramón y Esperanza intercambiaron miradas. Lo que había comenzado como una estrategia para contrarrestar los rumores sobre la salud de Tormenta se había convertido en algo mucho mayor. «Esto podría ser bueno para el precio final», comentó Ramón, aunque su tono no lograba ocultar completamente la tristeza subyacente. A fin de cuentas, un precio más alto significaba una despedida más definitiva. Esperanza se levantó, dejando su taza casi intacta sobre la mesa. «Voy a ver a Tormenta. Quiero pasar el mayor tiempo posible con él antes de...». No pudo terminar la frase. Su padre asintió en silencio, comprendiendo. Esperanza salió de la casa y se dirigió al establo, donde Tormenta la recibió con un suave relincho de reconocimiento. «Hola, amigo», susurró, acercándose para acariciar su cabeza. «Hoy es el gran día. Has causado toda una conmoción en el pueblo, ¿sabes?». El caballo la observaba con esos ojos profundos que parecían entender cada palabra. Esperanza se apoyó contra él, sintiendo el latido constante de su corazón, el calor reconfortante de su cuerpo. «No sé qué va a pasar hoy», continuó, su voz apenas audible. «No sé quién te llevará ni dónde terminarás, pero quiero que sepas que, sin importar lo que ocurra, nunca te olvidaré. Eres y siempre serás parte de mi vida, de mi corazón». Tormenta bajó ligeramente la cabeza, apoyándola contra el hombro de Esperanza en ese gesto de conexión que habían compartido tantas veces. En ese momento, la joven sintió una extraña paz, como si de alguna manera el caballo le estuviera asegurando que todo estaría bien. Las horas pasaron demasiado rápido. La familia Miranda se preparó para la subasta con una mezcla de nerviosismo y resignación. Tormenta fue cepillado hasta que su pelaje brillaba como seda negra bajo el sol de la mañana. Le colocaron la mejor cabezada, decorada con plata finamente trabajada, un regalo que don Alberto había mandado hacer especialmente para él. El recinto de subastas, ubicado en las afueras del pueblo, era un amplio espacio circular con gradas elevadas para los compradores y un área central donde se presentaban los animales. Para cuando los Miranda llegaron con Tormenta, el lugar ya estaba lleno de gente. Como había dicho Miguel, la noticia de la demostración nocturna había atraído a curiosos y compradores por igual. «Impresionante», murmuró Ramón observando la multitud. No había visto tanta gente en una subasta desde que era niño. Miguel, encargado de guiar a Tormenta hasta el área de preparación, notó algo peculiar. «Miren», dijo, señalando discretamente hacia una de las gradas. «Los Valverde». Eduardo y Alejandro Valverde estaban sentados en primera fila. El padre, con expresión severa y traje impecable, parecía ajeno a las miradas que recibía. Alejandro, a su lado, mantenía una postura rígida, evitando el contacto visual con su padre. La tensión entre ellos era palpable incluso a distancia. «¿Crees que Eduardo siga interesado en Tormenta después de lo de anoche?», preguntó Miguel. «Sin duda», respondió Ramón. «Si algo conozco de hombres como Eduardo Valverde, es que no abandonan fácilmente lo que desean. Y ahora, con toda esta atención, Tormenta se ha convertido en un símbolo de prestigio. Tenerlo sería una victoria pública para Eduardo». Esperanza, que no había apartado la mirada de Tormenta, sintió un escalofrío. La idea de que el caballo terminara en manos de alguien como Eduardo, que lo veía simplemente como una posesión valiosa, le resultaba insoportable. «¿No hay nada que podamos hacer?», preguntó, aunque sabía la respuesta. Ramón negó tristemente.
Las deudas deben pagarse, hija, y la subasta es la única forma de conseguir el dinero que necesitamos. La voz del subastador anunció que el evento comenzaría en 15 minutos. Alrededor del recinto, los compradores comenzaron a tomar sus lugares, revisando catálogos y discutiendo estrategias de puja. El ambiente se cargó de anticipación. «Debo ir a registrarme», dijo Ramón. «Miguel, lleva a Tormenta al área de espera. Esperanza, tú». «Quiero quedarme con él hasta el último momento», interrumpió ella con firmeza. Ramón asintió, comprendiendo. «Por supuesto, estaré en las gradas cuando termine». Mientras su padre y hermano se alejaban, Esperanza se quedó a solas con Tormenta en un rincón tranquilo del área de preparación. A su alrededor, otros vendedores ajustaban las cabezadas de sus animales o les daban un último cepillado. «Casi es hora», murmuró, acariciando el cuello de Tormenta. «Pase lo que pase ahí dentro, quiero que sepas que eres el caballo más extraordinario que ha existido. Mi abuelo lo sabía, yo lo sé, y después de hoy, todos lo sabrán». El caballo la miró fijamente, con una intensidad que parecía trascender la relación normal entre humano y animal. Había algo en esos ojos, una profundidad, una sabiduría que Esperanza nunca había visto en ningún otro ser. «Señorita Miranda», la voz de un asistente interrumpió el momento. «Tormenta es el tercer lote. Necesitamos llevarlo a la zona de entrada». Esperanza asintió, tragando el nudo que se había formado en su garganta. «Un momento más, por favor». El asistente, comprensivo, se retiró unos pasos para darle privacidad. Esperanza apoyó su frente contra la de Tormenta, cerrando los ojos. «Te quiero, Tormenta», susurró. «Nunca lo olvides». Con esas palabras, entregó las riendas al asistente y, con el corazón pesado, se dirigió hacia las gradas donde su padre y hermano la esperaban. Cada paso que la alejaba de Tormenta se sentía como un pequeño desgarro en su alma. Cuando tomó asiento junto a su familia, notó que Alejandro la miraba desde el otro lado del recinto. En sus ojos había una mezcla de tristeza y determinación que resonó profundamente en ella. El joven asintió levemente, como comunicándole un mensaje silencioso de apoyo. El subastador, un hombre de voz potente y gestos teatrales, subió al podio central. El murmullo de la multitud se apagó gradualmente, sustituido por un silencio expectante. «Damas y caballeros», comenzó, su voz amplificada por los altavoces. «Bienvenidos a la 95ª subasta anual de San Rafael. Hoy tenemos ejemplares excepcionales para su consideración, pero permítanme decirles que hay uno en particular que ha generado un interés sin precedentes». Los ojos de Esperanza se humedecieron. Sabía perfectamente a quién se refería. Sin más demora, comencemos con el primer lote. La subasta había comenzado, y con ella, el inminente momento que cambiaría para siempre la vida de Esperanza, de Tormenta y de todos los presentes en aquel recinto. Los primeros 2 lotes de la subasta pasaron como en una nebulosa para Esperanza. Apenas registró los montos ofrecidos o quienes resultaron ganadores. Su mente estaba completamente enfocada en lo que sucedería a continuación, en el momento en que Tormenta entraría al recinto y sería vendido al mejor postor. A su lado, Ramón observaba el proceso con expresión estoica, aunque Esperanza podía sentir la tensión en sus hombros. Miguel, por su parte, no dejaba de moverse inquieto en su asiento, dividiendo su atención entre el subastador y los compradores potenciales, intentando adivinar quién podría llevarse a Tormenta. «Y ahora», anunció el subastador con evidente entusiasmo, «llegamos al lote número 3, el ejemplar que todos han estado esperando». Un murmullo de expectación recorrió el recinto. Incluso aquellos que habían estado distraídos se enderezaron en sus asientos.
atentos ahora a lo que ocurría en la pista central. Tormenta, pura sangre español de 7 años, criado por la legendaria Hacienda Miranda, continuó el subastador, su voz adquiriendo un tono casi reverencial. Descendiente directo de Vendaval y Estrella del Sur, ganadores de múltiples campeonatos internacionales. Las puertas laterales se abrieron y Tormenta entró al recinto, guiado por uno de los asistentes. Su presencia fue electrizante. El caballo avanzaba con paso firme y elegante, la cabeza alta, los ojos alertas, como si fuera consciente de la importancia del momento. Su pelaje negro brillaba bajo las luces, creando destellos que parecían danzar sobre su cuerpo poderoso. Un suspiro colectivo se elevó desde las gradas. Incluso aquellos que lo habían visto la noche anterior parecían impresionados nuevamente por su belleza y porte. Como muchos de ustedes presenciaron anoche, continuó el subastador, Tormenta no es solo un caballo de excepcional linaje y belleza, sino también de extraordinaria inteligencia y habilidad. Ha sido examinado por el respetado Dr. Suárez, quien certifica su perfecto estado de salud. Esperanza notó cómo Eduardo Valverde se removía incómodo en su asiento. El plan de devaluar a Tormenta había fracasado completamente. Ahora el caballo era más codiciado que nunca. Comenzamos la puja con 50,000 pesos, anunció el subastador. ¿Quién ofrece 50,000 por este magnífico ejemplar? Varias manos se alzaron inmediatamente. El subastador, con la habilidad de años de experiencia, comenzó a registrar las ofertas con precisión, aumentando el monto con cada nueva puja. 50,000 a mi derecha, 60,000 al fondo, 70,000 por el caballero de la primera fila. Los números subían rápidamente, superando las expectativas más optimistas de Ramón. Pronto, solo quedaron 3 postores activos: Eduardo Valverde, un criador extranjero que Esperanza no reconocía, y una mujer elegante sentada en la parte posterior del recinto. 150,000, ofreció Eduardo, su voz fuerte y decidida. 160,000, contrarrestó inmediatamente el criador extranjero. 170,000, respondió la mujer desde el fondo. La tensión era palpable. Eduardo Valverde, visiblemente irritado por la resistencia de los otros compradores, se inclinó para murmurar algo al oído de Alejandro. El joven respondió brevemente, su expresión indescifrable. 200,000, anunció Eduardo, elevando considerablemente la apuesta. El criador extranjero dudó visiblemente mientras consultaba algo en su teléfono. Finalmente, negó con la cabeza, retirándose de la puja. 210,000, ofreció la mujer, su voz tranquila pero firme. Eduardo se giró para mirarla, su rostro endurecido por la determinación. 250,000. Un murmullo de asombro recorrió el recinto. Era una cantidad extraordinaria, muy por encima del valor de mercado incluso para un caballo de la calidad de Tormenta. La mujer pareció considerar la oferta por un momento, pero finalmente bajó la mano, aceptando su derrota. 250,000 a la una, comenzó el subastador, saboreando el momento. 250,000 a las 2. Esperanza sentía que no podía respirar. En segundos, Tormenta pasaría a ser propiedad de Eduardo Valverde, un hombre que solo veía en él una inversión, que nunca comprendería su verdadero valor. Fue en ese preciso instante, justo antes de que el subastador pronunciara las palabras finales, cuando sucedió. Tormenta, que había permanecido tranquilo en el centro del recinto, de repente se detuvo completamente. Su cuerpo pareció tensarse, como si estuviera escuchando algo que solo él podía oír. El asistente que lo guiaba tiró suavemente de las riendas, confundido por el cambio repentino, pero Tormenta no respondió. En cambio, con una lentitud deliberada y una gracia sorprendente, el caballo flexionó sus patas delanteras,
bajándose hasta que sus rodillas tocaron el suelo. Un silencio absoluto cayó sobre el recinto. Nadie respiraba, nadie se movía. Todos los ojos estaban fijos en el caballo negro que, en medio del proceso de ser vendido al mejor postor, se había arrodillado como si estuviera realizando un acto de reverencia o súplica. «¿Qué está haciendo?», susurró alguien cerca de Esperanza. «Nunca había visto algo así», respondió otro en voz igualmente baja. Tormenta permaneció arrodillado, su cabeza ligeramente inclinada, sus ojos fijos directamente en Esperanza. No había confusión posible. El caballo la estaba mirando a ella, estableciendo una conexión que trascendía cualquier explicación racional. Esperanza, movida por una fuerza que no podía controlar, se levantó de su asiento. Sintió la mano de su padre intentando detenerla, pero se liberó suavemente y comenzó a descender las gradas hacia el área central. Nadie intentó detenerla. El subastador, tan impactado como el resto, permaneció en silencio mientras la joven avanzaba lentamente hacia el caballo arrodillado. Cuando Esperanza llegó junto a Tormenta, se arrodilló a su lado colocando una mano sobre su cuello. El caballo giró ligeramente la cabeza, sus ojos encontrándose con los de ella en una mirada que parecía contener un universo de entendimiento. ¿Qué significa esto? La voz de Eduardo Valverde rompió el silencio, cargada de confusión y algo parecido al miedo. ¿Es algún tipo de truco? Nadie respondió. La escena frente a ellos desafiaba cualquier explicación sencilla. No era un truco, era algo mucho más profundo, algo que tocaba una fibra primordial en cada persona presente. 250.000 a las 2, continuó mecánicamente el subastador, aunque su voz había perdido la confianza anterior. Fue entonces cuando Alejandro Valverde se puso de pie. 500.000, dijo con voz clara y firme. Eduardo se giró hacia su hijo, su rostro una máscara de incredulidad. ¿Qué diablos estás haciendo? Lo correcto, respondió Alejandro, sin apartar la mirada de Tormenta y Esperanza. 500.000 pesos, pero con una condición. El subastador, completamente desconcertado por el giro de los acontecimientos, apenas logró articular. ¿Qué condición? Que Tormenta permanezca en Hacienda Miranda, con su familia, declaró Alejandro con una convicción que silenció cualquier murmullo. Yo pagaré el precio, pero el caballo se queda donde pertenece. Eduardo se levantó, furioso. No puedes hacer esto, es una locura. Puedo, y lo estoy haciendo, respondió Alejandro, enfrentando a su padre por primera vez. Mi dinero, mi decisión. ¿Tu dinero? Eduardo soltó una risa amarga. Todo lo que tienes es gracias a mí. Te equivocas, replicó Alejandro. La herencia de mi madre está a mi nombre desde que cumplí 21 años. Nunca la he tocado, hasta ahora. La revelación cayó como una bomba en el recinto. Eduardo Valverde, siempre en control, siempre dominante, parecía haberse quedado sin palabras. En el centro, Tormenta seguía arrodillado, con Esperanza a su lado, ambos ajenos al drama que se desarrollaba en las gradas. Había algo casi sagrado en su conexión, algo que trascendía la comprensión normal. 500.000 pesos para que Tormenta permanezca en Hacienda Miranda, repitió el subastador, recuperando algo de su compostura profesional. ¿Hay alguna otra oferta? El silencio fue su respuesta. Nadie se atrevió a interferir con lo que claramente era un momento de profundo significado. 500.000 a la 1, 500.000 a las 2, 500.000 a las 3. Vendido. El golpe del martillo resonó en el recinto, sellando un acuerdo que iba mucho más allá de una simple transacción comercial. Era el reconocimiento de un vínculo irrompible, de una verdad que Tormenta había expresado de la única manera que podía, arrodillándose no en señal de derrota, sino de pertenencia.
El sonido del martillo aún resonaba en el recinto cuando un murmullo creciente comenzó a elevarse entre los asistentes. Lo que acababan de presenciar desafiaba cualquier explicación convencional. Un caballo arrodillándose justo en el momento decisivo de su venta, un joven desafiando abiertamente a su poderoso padre, una oferta que trascendía el valor monetario para honrar un vínculo especial. Era el tipo de historia que se convertiría en leyenda en el pequeño pueblo de San Rafael. Esperanza, aún arrodillada junto a Tormenta, apenas podía procesar lo que acababa de ocurrir. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas mientras acariciaba el cuello del caballo, que lentamente volvía a incorporarse, como si su misión ya estuviera cumplida. «¿Entiendes lo que acaba de pasar?», le susurró al animal. «Te quedas con nosotros, te quedas en casa». Tormenta resopló suavemente, empujando el hombro de Esperanza con su hocico en ese gesto tan característico suyo. Sus ojos, profundos y serenos, parecían contener una sabiduría antigua, como si hubiera sabido desde el principio que este sería el desenlace. Ramón y Miguel bajaron apresuradamente de las gradas para unirse a Esperanza. El rostro del padre mostraba una mezcla de asombro, alivio y confusión que reflejaba perfectamente el torbellino de emociones que todos estaban experimentando. «¿Qué acaba de suceder?», preguntó Ramón, mirando alternativamente a su hija y al caballo. «¿Cómo es posible que...?» «No lo sé, papá», respondió Esperanza, secándose las lágrimas. «Pero el abuelo siempre dijo que Tormenta era especial. Creo que apenas estamos comenzando a entender cuánto». Miguel, con los ojos brillantes de emoción, se acercó a Tormenta y colocó una mano sobre su cuello. «Sabía que eras inteligente, amigo, pero esto es algo completamente diferente». Mientras la familia Miranda procesaba lo ocurrido, en las gradas se desarrollaba otra escena igualmente intensa. Eduardo Valverde, con el rostro enrojecido por la ira, se había levantado y encaraba a su hijo. «Has hecho el ridículo», siseó, manteniendo la voz lo suficientemente baja para que solo Alejandro pudiera escucharlo. «¿500,000 pesos para que un caballo se quede con sus antiguos dueños? ¿Has perdido completamente la razón?» Alejandro, sorprendentemente tranquilo ante la furia de su padre, respondió con una seguridad que nunca antes había mostrado. «Por primera vez en mi vida, creo que estoy pensando con claridad. Lo que acabo de ver, lo que todos hemos visto, va más allá de los negocios, padre. Hay cosas que el dinero no puede ni debe comprar». «Poesía barata», escupió Eduardo. «Ese caballo podría haber sido la joya de nuestra cuadra, un semental que nos habría generado millones en los próximos años». «¿Y eso es todo lo que ves cuando miras a Tormenta?», preguntó Alejandro, genuinamente intrigado por la ceguera de su padre. «¿Un generador de dinero? ¿No viste lo que acaba de hacer? ¿No sentiste algo?» Eduardo desvió la mirada, y por un breve instante, Alejandro creyó ver un destello de duda en los ojos de su padre, como si incluso él, con toda su dureza, no hubiera podido permanecer completamente inmune ante el extraordinario acto de Tormenta. «Haz lo que quieras con tu dinero», dijo finalmente Eduardo recuperando su tono frío, «pero no esperes que te respalde en este absurdo. A partir de hoy, estás por tu cuenta». Con esas palabras, Eduardo Valverde se dio la vuelta y salió del recinto, abriéndose paso entre la multitud que ahora se arremolinaba alrededor de Tormenta y los Miranda. Alejandro lo observó marcharse con una mezcla de tristeza y liberación. Sabía que acababa de cruzar un puente que no tenía retorno, pero también sentía que, por primera vez en su vida, había actuado según sus propias convicciones. Respirando profundamente, Alejandro descendió las gradas y se acercó a la familia Miranda. El recinto estaba ahora en plena conmoción, con personas discutiendo animadamente lo que habían presenciado,
algunos incluso tratando de acercarse a Tormenta para tocarlo, como si fuera una criatura mítica. Cuando Esperanza vio a Alejandro aproximarse, se separó de su familia y caminó hacia él. Por un momento, ambos se miraron en silencio, conscientes de que sus vidas acababan de entrelazarse de una manera que ninguno habría podido prever. «No sé cómo agradecerte», dijo finalmente Esperanza, su voz cargada de emoción. «Lo que has hecho, no necesitas agradecerme», interrumpió Alejandro con suavidad. «Hice lo que sentí que era correcto. Lo que vi hoy, lo que Tormenta hizo, me hizo entender algo que creo que tú has sabido siempre, que hay conexiones que deben respetarse, vínculos que no pueden romperse sin consecuencias». Esperanza asintió, comprendiendo perfectamente a qué se refería. «Tu padre no parece muy feliz con tu decisión». Una sonrisa triste cruzó el rostro de Alejandro. «No, no lo está. Probablemente no me hable durante un tiempo, o quizás nunca. Pero por primera vez en mi vida me siento en paz con una decisión que he tomado». Ramón se acercó a ellos, extendiendo su mano hacia Alejandro. «Joven Valverde, lo que has hecho hoy, no tengo palabras para expresar nuestra gratitud, pero debo preguntarte, ¿estás seguro? Es una cantidad enorme de dinero». «Completamente seguro, señor Miranda», respondió Alejandro, estrechando firmemente la mano de Ramón. «El dinero tiene valor solo cuando se usa para algo que realmente importa. Y después de lo que he visto hoy, estoy convencido de que mantener a Tormenta con ustedes es lo más importante que puedo hacer con él». Miguel, que se había mantenido junto a Tormenta durante todo este intercambio, llamó su atención. «Creo que alguien quiere saludar a su benefactor». Tormenta se había acercado y ahora estaba parado directamente frente a Alejandro, observándolo con esos ojos profundos que parecían contener universos de entendimiento. Lentamente, el caballo extendió su cabeza hacia el joven, como invitándolo a un contacto más cercano. Alejandro, con cierta vacilación, extendió su mano. Tormenta la olfateó brevemente antes de acercar su cabeza, permitiendo que el joven lo acariciara. Fue un momento de conexión simple pero profunda, un reconocimiento silencioso entre dos seres que, cada uno a su manera, acababan de cambiar el curso de sus vidas. «Es extraordinario», murmuró Alejandro, genuinamente impresionado. «Es como si entendiera exactamente lo que está pasando». «Mi abuelo solía decir que Tormenta tenía un alma antigua», comentó Esperanza, observando la interacción con una sonrisa. «Que había algo en él que trascendía lo que normalmente esperamos de un caballo. Creo que hoy todos hemos visto prueba de ello». El subastador, que había observado toda la escena con asombro, finalmente se acercó con los documentos necesarios para formalizar la transacción. «Señor Valverde, señor Miranda, necesitamos completar el papeleo para esta inusual venta». Mientras Ramón y Alejandro se ocupaban de los aspectos formales, Esperanza permaneció junto a Tormenta, aún procesando la milagrosa cadena de eventos. A su alrededor, la gente seguía comentando lo sucedido, muchos tomando fotografías, otros simplemente observando con reverencia al caballo que se había arrodillado en el momento perfecto para cambiar su destino. «Señorita», se acercó una anciana del pueblo, su rostro arrugado iluminado por una sonrisa de asombro. «Lo que hemos visto hoy es un milagro. Mi abuela me contaba historias sobre caballos con almas humanas, caballos que podían entender y sentir como nosotros. Siempre pensé que eran cuentos para niños, pero hoy...». Esperanza sonrió, conmovida por las palabras de la mujer. «No sé si es un milagro o simplemente una conexión muy especial. Solo sé que Tormenta siempre ha sido más que un caballo para nosotros». Poco a poco, el recinto comenzó a vaciarse. La subasta continuaría con los siguientes lotes, pero para muchos,
Nada podría superar lo que acababan de presenciar. La historia del caballo que se arrodilló para permanecer con su familia ya comenzaba a extenderse por el pueblo, creciendo y adquiriendo nuevos detalles con cada narración. Finalmente, con todos los documentos firmados y el pago acordado, los Miranda se prepararon para llevar a Tormenta de regreso a la hacienda. Pero antes de partir, Esperanza se acercó a Alejandro, que observaba los preparativos en silencio. «¿Qué harás ahora?», preguntó, genuinamente preocupada por él después de su confrontación con Eduardo. Alejandro reflexionó un momento antes de responder. «No lo sé con certeza. Mi padre probablemente me desheredará, así que tendré que encontrar mi propio camino. Pero por primera vez, esa idea no me asusta. Se siente liberador». «Siempre serás bienvenido en Hacienda Miranda», dijo Esperanza con sinceridad. «Después de todo, gracias a ti seguirá siendo nuestro hogar y el de Tormenta». El joven sonrió, agradecido por el gesto. «Me gustaría visitarlos si no es molestia. Me interesaría conocer más sobre cómo don Alberto crió y entrenó a un caballo tan extraordinario». «Mi abuelo habría disfrutado compartir esas historias», respondió Esperanza. «Y yo estaré encantada de contártelas». Con una última mirada a Tormenta, que esperaba pacientemente para regresar a su hogar, Alejandro se despidió. Mientras observaba a la familia Miranda alejarse con su preciado caballo, sintió una extraña paz. El dinero gastado, la ira de su padre, la incertidumbre sobre su futuro, todo parecía un precio pequeño a cambio de haber sido parte de algo verdaderamente extraordinario. Un año había transcurrido desde aquel extraordinario día en la subasta. La primavera había llegado nuevamente a Hacienda Miranda, vistiendo los campos con flores silvestres y llenando el aire con el aroma dulce de los árboles frutales en flor. La hacienda había experimentado una transformación notable. Con el dinero de la venta de Tormenta, que técnicamente no había sido una venta, sino más bien un acuerdo sin precedentes, Ramón había podido saldar todas las deudas que amenazaban el patrimonio familiar. Incluso había quedado suficiente para restaurar algunas de las instalaciones que se habían deteriorado con los años, devolviendo a la propiedad parte de su antiguo esplendor. Pero el cambio más significativo no era visible para los ojos. Estaba en el espíritu renovado de la familia y en la historia que ahora rodeaba al lugar. La Hacienda Miranda se había convertido en un sitio de peregrinación para amantes de los caballos de toda la región. Venían atraídos por los relatos del caballo que se había arrodillado durante su propia subasta, el caballo que muchos consideraban poseedor de una inteligencia y sensibilidad casi humanas. Esperanza, sentada en el porche de la casa principal, observaba a Tormenta pastar tranquilamente en el campo cercano. Entonces, el caballo levantó la cabeza, como sintiendo su mirada, y la saludó con un suave relincho antes de volver a su actividad. A pesar de todos los visitantes que ahora recibía, de toda la atención que despertaba, Tormenta seguía siendo el mismo, sereno, noble, profundamente conectado con la familia que lo había criado. «Sigue siendo el mismo chico tranquilo, ¿verdad?», murmuró Esperanza con una sonrisa. A pesar de ser toda una celebridad ahora, el sonido de un vehículo acercándose por el camino principal interrumpió sus pensamientos. Reconoció inmediatamente el modesto automóvil azul. Alejandro había llegado. Durante el último año, el joven Valverde se había convertido en un visitante frecuente de la hacienda. Al principio, sus visitas tenían el pretexto de verificar el bienestar de Tormenta y aprender sobre su crianza y entrenamiento. Pero con el tiempo, tanto Esperanza como Alejandro habían dejado de necesitar excusas. Una amistad profunda había florecido entre ellos, nutrida por experiencias compartidas y valores similares que, hasta el día de la subasta,
Alejandro no había tenido la oportunidad de expresar plenamente. Tal como había predicho Eduardo, su hijo había sido efectivamente apartado del negocio familiar. Durante unos meses, Alejandro había vivido de sus ahorros, buscando su propio camino. Finalmente, había encontrado su vocación en una fundación dedicada a la protección y rehabilitación de caballos maltratados. Su conocimiento del mundo ecuestre, combinado con la pasión que ahora podía expresar libremente, lo había convertido en un activo valioso para la organización. «Buenos días», saludó Alejandro, subiendo los escalones del porche. Su rostro, antes siempre tenso y cauteloso, ahora reflejaba una tranquilidad que hacía juego con el entorno pastoral de la hacienda. «¿Cómo están todos?» «Muy bien», respondió Esperanza levantándose para recibirlo. «Papá está en el pueblo cerrando un trato para vender algunas de nuestras frutas a un nuevo mercado en la capital, y Miguel está con los nuevos potros. Nacieron 2 esta semana». «La vida sigue renovándose», comentó Alejandro, su mirada dirigiéndose hacia Tormenta. «¿Y nuestro amigo especial, cómo está hoy?» «Igual que siempre», sonrió Esperanza. «Sereno, observador, a veces creo que está más pendiente de nosotros que nosotros de él». Ambos contemplaron al caballo en silencio por un momento, recordando el día que había cambiado sus vidas. No era la primera vez que compartían este tipo de silencio contemplativo, ni sería la última. «Tengo noticias», dijo finalmente Alejandro, girándose hacia Esperanza. «Mi padre ha pedido verme». La sorpresa se reflejó en el rostro de la joven. Durante todo el año, Eduardo Valverde había mantenido su palabra de no contactar a su hijo. Las pocas noticias que Alejandro tenía de él venían a través de conocidos comunes. «¿Cuándo?» «Mañana», respondió Alejandro. «Me llamó personalmente, lo cual ya es inusual. Dijo que quería hablar de algo importante». «¿Tienes idea de qué podría ser?», preguntó Esperanza, intrigada por este giro inesperado. Alejandro negó con la cabeza. «No realmente, pero su tono era diferente, menos autoritario, casi parecía, no sé, reflexivo». Esperanza colocó una mano sobre la de Alejandro en un gesto de apoyo. «Sea lo que sea, estaremos aquí para ti después». El «estaremos» no pasó desapercibido para Alejandro, quien apretó suavemente la mano de Esperanza en agradecimiento. La evolución de su relación había sido gradual, natural, construida sobre cimientos de respeto mutuo y admiración. Ninguno de los dos tenía prisa por definirla. Ambos disfrutaban del proceso de descubrirse mutuamente, día a día. «Lo sé», respondió con una sonrisa. «Y eso hace que todo sea más fácil». Un relincho fuerte llamó su atención. Tormenta se había acercado al cerco que separaba el campo del jardín principal. Esperanza y Alejandro se miraron sorprendidos por la coincidencia y decidieron acercarse. «¿Qué sucede, amigo?», preguntó Esperanza, acariciando el cuello del caballo. «¿También tienes opiniones sobre la reunión de mañana?». Tormenta resopló suavemente, empujando el hombro de Alejandro con su hocico, un gesto que antes solo compartía con Esperanza y su familia. Era como si quisiera comunicar algo, ofrecer su propio tipo de consuelo o consejo. «A veces realmente creo que entiende todo lo que decimos», comentó Alejandro acariciando al caballo con afecto. «O quizás simplemente percibe lo que sentimos». «El abuelo siempre decía que los caballos tienen una sabiduría que nosotros hemos olvidado», respondió Esperanza, «que ven más allá de las palabras, directamente a nuestros corazones». La tarde avanzó con Alejandro ayudando en diversas tareas alrededor de la hacienda. La familiaridad con la que se movía por la propiedad, la facilidad con la que colaboraba con los trabajadores, mostraba cuánto había cambiado en un año. Ya no era el hijo de Eduardo Valverde, heredero renuente de un imperio construido con frialdad y cálculo.
Era simplemente Alejandro, un hombre encontrando su propio camino, definido por sus propias acciones y elecciones. Al anochecer, mientras compartían una cena sencilla en la terraza, bajo un cielo tachonado de estrellas, Ramón preguntó a Alejandro sobre sus planes tras la reunión con su padre. «No tengo expectativas», respondió honestamente el joven. «Si busca reconciliación, estoy abierto a ello. Si tiene otros motivos, lo escucharé. Pero mi camino ya está trazado, y no pienso desviarme de él por nada». Ramón asintió, satisfecho con la respuesta. Durante el último año, había llegado a apreciar a Alejandro no solo por su generosidad, sino por la integridad que demostraba día a día. «Sea cual sea el resultado», dijo el mayor de los Miranda, «recuerda que aquí siempre tendrás un lugar al que volver». Al día siguiente, Alejandro partió temprano hacia la ciudad para su encuentro con Eduardo. Esperanza pasó la mañana distraída, dividiendo su atención entre sus tareas habituales y la carretera por donde eventualmente regresaría Alejandro. Incluso Tormenta parecía más inquieto de lo normal, caminando cerca de los límites del campo que daban hacia el camino principal. Fue casi al atardecer cuando el automóvil azul de Alejandro finalmente apareció en la distancia. Esperanza, que había estado cepillando a Tormenta, dejó su tarea a medias y se apresuró hacia la entrada de la hacienda. El caballo, sorprendentemente, la siguió a lo largo del cerco, como si también estuviera ansioso por recibir noticias. Cuando Alejandro bajó del vehículo, su expresión era difícil de leer, una mezcla de asombro, confusión y quizás esperanza. «¿Qué sucedió?», preguntó Esperanza, incapaz de contener su curiosidad. Alejandro se pasó una mano por el cabello, aún procesando lo ocurrido. «Mi padre ha vendido la mayoría de sus propiedades. Está cambiando el enfoque de sus negocios». «¿Qué?». Esperanza no podía creer lo que escuchaba. El implacable Eduardo Valverde, obsesionado con expandir su imperio, desprendiéndose de sus propiedades. «Dijo que ha estado reflexionando durante este año», continuó Alejandro, «sobre el valor de las cosas, sobre lo que realmente importa. Mencionó a Tormenta. Dijo que lo que vio ese día en la subasta lo ha perseguido desde entonces». Esperanza miró hacia el caballo, que observaba la escena con esa atención tranquila tan característica suya. «¿Crees que es sincero?». «No lo sé», admitió Alejandro, «pero parecía diferente, menos seguro, más humano». Hizo una pausa antes de añadir: «Me ofreció colaborar en un nuevo proyecto, una reserva para caballos salvajes que estaba a punto de ser aprobada para desarrollo inmobiliario. Quiere preservarla, crear un santuario». La noticia era tan inesperada que Esperanza necesitó un momento para procesarla. «¿Y qué le dijiste?». «Que lo pensaría», respondió Alejandro, «que necesitaba tiempo para estar seguro de sus intenciones». Esperanza asintió, comprendiendo su cautela. Años de manipulación no se olvidaban fácilmente. «También dijo algo más», añadió Alejandro, su voz más suave ahora. «Dijo que la hacienda Miranda estaría invitada a colaborar, que le gustaría conocer más sobre cómo don Alberto criaba a sus caballos con amor, no solo con técnica». Tormenta relinchó suavemente como si aprobara la idea. Esperanza y Alejandro se miraron, una sonrisa compartida iluminando sus rostros. «El abuelo solía decir que los caballos pueden cambiar a las personas de maneras que ni ellas mismas esperan», comentó Esperanza, acercándose para acariciar a Tormenta. «Que tienen el poder de abrir corazones cerrados». «Creo que tenía razón», respondió Alejandro, uniéndose a ella junto al caballo. «Tormenta no solo salvó esta hacienda, también me salvó a mí. Y quién sabe, quizás ahora esté salvando a mi padre». Mientras el sol se ponía en el horizonte, bañando la hacienda con una luz dorada,
Tormenta observaba a los dos jóvenes con esa mirada serena y profunda que parecía contener toda la sabiduría del mundo. Quizás nunca entenderían completamente lo que había ocurrido aquel día en la subasta, qué fuerza o instinto había guiado a Tormenta a arrodillarse en el momento preciso para cambiar el destino de todos. Pero una cosa era cierta. En un mundo donde tantas relaciones se basaban en el valor material y la utilidad, Tormenta les había recordado a todos una verdad más profunda: que existen conexiones que trascienden lo racional, vínculos sagrados entre seres que, aunque diferentes en forma y lenguaje, comparten una misma esencia, y esa verdad, una vez revelada, tenía el poder de transformarlo todo.